¿Cómo tener motivación constante? Nos encontramos con cientos de vídeos en internet que nos dicen que debemos tener disciplina. Pero todos tenemos algo muy claro. Para tener disciplina debes desarrollarla. Y conlleva mucho tiempo. La clave está en encontrar una motivación que te impulse a hacer todo lo que debes hacer hasta convertirlo en un hábito. Y así desarrollar esa disciplina. Sé que muchas veces puede ser muy difícil continuar en nuestros proyectos, especialmente cuando nos enfrentamos a obstáculos, distracciones o falta de ánimo. Pero no se preocupen, existen varias estrategias que nos ayudan a mantener nuestra motivación lo más alto posible y a no rendirnos. Hoy te traigo 10 formas diferentes para mantener tu motivación y te aseguro que al menos una de ellas te va a funcionar. Te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo porque la última es la que más me funciona. Comencemos. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote. Disfruta el vídeo. Piensa siempre en positivo. Tus pensamientos tienen un inmenso poder sobre tu estado de ánimo y tu capacidad de acción. Simplemente con pensar que puedes lograr algo te dará más confianza y determinación para hacerlo. Al contrario, si piensas que no puedes, te sentirás desanimado y te darás por vencido. Por eso es indispensable que te mantengas constantemente con pensamientos positivos y elimines por completo todos los negativos. Por ejemplo, en lugar de decirte es muy difícil, no creo que pueda conseguirlo, debes decirte es un gran reto, pero yo lo voy a conseguir. Establece metas claras y realistas. Tener un propósito y un plan de acción te ayuda a enfocar tu energía y tu atención en aquello que quieres lograr. Es importante que tus metas sean claras, específicas, con un plazo definido y escucha bien, que sean realistas. Así podrás saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. También podrás evaluar tu progreso y ajustar tu plan si es necesario. Por ejemplo, en lugar de decir quiero aprender inglés, debes decir voy a aprender el nivel B2 en inglés en un plazo de 6 meses. Y debes escribir paso a paso cómo piensas hacerlo. Celebra tus procesos. Reconocer y valorar cada paso que des hacia tu meta es una forma de mantener tu motivación. Debes darte pequeñas recompensas por tus logros y no puedes desanimarte por los fracasos. Aprende de tus errores y sigue adelante. No te compares con nadie más que contigo mismo. Mira cuánto has avanzado y cuánto te falta. Debes aprender a disfrutar del proceso y no solamente del resultado. Por ejemplo, si tu meta es correr una maratón, debes celebrar cada vez que aumentes tu resistencia y tu velocidad. Debes premiarte con algo que te gusta cada vez que tengas un progreso significativo. Y debes disfrutar de la sensación de bienestar que te da el ejercicio y no solamente de cómo te sentirás luego de haber completado la carrera. Inspírate en otras personas. En el mundo existen miles de personas que han logrado cosas increíbles y que te pueden servir de ejemplo y de inspiración. Es imprescindible seguir consejos de personas que hayan logrado o estén logrando eso que tú buscas. Lee historias de éxito y de superación. Aprende de sus ejemplos y de sus estrategias. Admira sus logros con buenos ojos y nunca desde la envidia. Debes usar su ejemplo como un estímulo y nunca como una comparación. Recuerda que si vas a compararte debe ser con tu yo del pasado. Por ejemplo, si quieres ser más emprendedor o más disciplinado, debes inspirarte en personas como Elon Musk, Steve Jobs o incluso David Goggins. Rodéate de personas positivas y motivadoras y aléjate de personas negativas. Busca siempre el apoyo de las personas que te incitan a lograr tus objetivos y animan durante el proceso. Comparte todos tus logros con ellos y pídeles que te ayuden en tus momentos difíciles. Evita a toda costa a las personas tóxicas y negativas, que lo que hacen es quitarte energía y quitarte esperanza. Busca personas que tengan los mismos objetivos que tú o que hayan logrado lo que tú quieres lograr. Escúchalos y aprende de sus experiencias y de sus consejos. Por ejemplo, si tu meta es ir 5 días a la semana al gimnasio, debes rodearte de personas que ya lo hagan. Así te sentirás más motivado y pueden darte recomendaciones o incluso compartir sus entrenamientos contigo. Rompe tu rutina y prueba cosas nuevas. Muchas veces la monotonía o el aburrimiento pueden llegar a afectar nuestra motivación. Intenta hacer cambios día a día, como variar tu horario, tu lugar de trabajo y tus actividades. Explora nuevas opciones que te mantengan interesado y estimulado. Sal de tu zona de confort y atrévete a hacer cosas nuevas y diferentes
para ti. Esto te ayudará a renovar tu energía, tu creatividad y tu entusiasmo. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu dieta y hacerla más saludable, para que no se vuelva repetitiva y aburrida, debes buscar nuevas formas de comidas y preparaciones. Te recomiendo buscar en internet. Vas a encontrar muchísimas, miles de ideas. Además de que puedes tener un día a la semana donde puedes darte los gustos que desees. Eso sí, sin exageración. Motívate a pensar positivamente. Una forma de mantener tu motivación es usar afirmaciones positivas que refuercen tu autoestima y tu confianza. Las afirmaciones deben ser frases cortas y poderosas que expresen lo que quieres ser, tener o hacer. Esto te ayudará a programar tu mente para que actúe de acuerdo a tus deseos. Puedes usarlas para mejorar cualquier aspecto de tu vida, ya sea tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tu economía, etc. Por ejemplo, si quieres aumentar tu éxito, debes usar frases como: yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Y repetirlo hasta que se vuelva parte de tu realidad. Desglosa todas tus metas en partes más pequeñas y manejables. Una forma de mantener tu motivación es dividir tu objetivo en partes más pequeñas y manejables. Así podrás concentrarte en una parte a la vez, sin sentirte abrumado o frustrado. También podrás ver tu avance en una forma más rápida y clara, lo que te dará más motivación y satisfacción. Además de que podrás adaptar tu plan a las circunstancias y obstáculos que puedan surgir. Por ejemplo, si tu meta es perder peso, puedes dividir tus tareas en partes como crear una dieta saludable en la cual elimines por completo los azúcares añadidos y las grasas saturadas, entre otros. Si tu objetivo principal es perder 20 kilos, debes hacer una lista donde coloques metas más alcanzables. Es decir, si tu meta son 20 kilogramos, pues vas a hacer una lista que comience con 2 kilogramos, 5 kilogramos, 10 kilogramos, 15 kilogramos, hasta llegar a tu objetivo. Esto genera que te mantengas motivado, ya que constantemente estás cumpliendo con tus metas. Es necesario que asignes un tiempo para conseguir cada meta y evalúa tu progreso periódicamente. Elimina todas tus distracciones. Una forma de mantener tu motivación es eliminar todo aquello que te mantenga distraído de tu meta. Identifica cuáles son las fuentes principales de distracción. Ya puede ser el celular, la televisión o incluso las redes sociales. Busca inmediatamente la forma de eliminarlas o reducirlas al mínimo. Establece prioridades y enfócate en lo más importante. Aprende a decir que no a las propuestas o invitaciones que no te aporten nada y que te hagan perder tu tiempo. Por ejemplo, si tu meta es terminar algún proyecto de la escuela, debes apagar tu teléfono, colocar música relajante, buscar un lugar que sea cómodo para trabajar y rechazar todas las invitaciones que te realicen. Esto te ayudará a usar la mayor cantidad de tiempo posible para realizar tu tarea. Y por último, y la que más me ha beneficiado, visualiza siempre el resultado. Imaginar cómo te sentirás una vez que has alcanzado tu meta te ayuda a inspirarte y motivarte. Debes pensar siempre en los beneficios que obtendrás y el orgullo que sentirás. Puedes hacerlo antes de empezar una tarea, durante la tarea o incluso después de haber finalizado esa tarea. Puedes crear imágenes, sonidos, palabras o incluso sensaciones para crear tu escenario ideal. Por ejemplo, si tu meta es aprobar todos tus exámenes, puedes visualizar cómo será esa sensación. Imagina a tus padres y familiares orgullosos de lo que has hecho. Imagina de la gran celebración que harás tú y todos tus compañeros. Y más aún, imagina cómo te sentirás al ver lo que has conseguido. También será imprescindible que actúes. No solo pienses en lo bien que te sentirás, debes actuar o perderás el impulso de la motivación. Estas fueron las 10 recomendaciones que te quería compartir para que mantengas tu motivación al 100. Espero que te hayan gustado y que las pongas en prácticas. Recuerda, de nada sirve ver el video si no vas a actuar. Recuerda que la motivación depende exclusivamente de ti y de tu actitud. No dejes que nada ni nadie te detenga. Si quieres, puedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.